Muchas gracias por estar aquí. Soy parte del movimiento Araguaney. Mi nombre es Néstor Rojas. Me acompaña el equipo de Araguaney, ya se los voy a presentar. Antes de comenzar con el doctor Tomás, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido la configuración de este movimiento Araguaney que se llama Movimiento Internacional de Venezolanos por la Reconstrucción de Venezuela. Es un movimiento que nosotros profesionales, educadores, hemos realizado, hemos decidido conformar con la idea de apoyar los procesos democráticos en Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que sabemos hacer nosotros, los que estamos acá? Fundamentalmente reflexionar, organizar procesos educativos, así como lo decía Luis Castañeda, ¿verdad? Todo, nos interesa todo lo que significa la formación y nosotros estamos apuntando hacia la democracia en Venezuela. Es muy importante aclarar que no somos un partido político, ni estamos inscritos en ningún movimiento o organización política, pero tenemos una visión política de lo que va a ser o lo que debe ser el país. Estamos preocupados por el país y hemos decidido conformar un movimiento donde podamos tener diferentes foros, diferentes temas, diferentes actividades en las cuales apuntemos en todos los sentidos posibles a aprovechar las oportunidades de la diáspora y de los que están también en Venezuela para reflexionar, para compartir y para abrir espacios y contribuir a ese desarrollo o a salir de la crisis política y económica en la que estamos. Por eso es que hemos invitado al doctor Tomás Páez para esta primera actividad. Nos estamos inaugurando, nos estamos estrenando hoy, así que les damos las gracias. Ustedes son nuestro primer público, bienvenidos. Y les voy a presentar rápidamente a nuestros, digamos, fundadores. Me acompaña el doctor José María Fernández, que si puede prender la cámara y nos saluda a los presentes. También Verónica Ramos, aquí la tenemos de moderadora hoy. También nos acompaña Nelly Palacios desde Venezuela. Chema está en Melilla, Verónica está en Portugal, Nelly está en Venezuela, Tello Benítez está en las Canarias, ahí lo tienen. Jonathan Ruiz está desde Perú, ahora mismo no puede proyectar su cámara. Y Pedro Magdalena, que está en Madrid, hoy no nos puede acompañar por compromisos previos. Vamos entonces al plato fuerte del día. Tenemos entonces con nosotros al doctor Tomás Páez Bravo. Se los voy a presentar, una semblanza corta. Es PhD egresado de la University College de Londres, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, profesor de maestrías y doctorado. Ha ejercido diferentes cargos gerenciales. Es asesor, investigador, comunicador, conferencista, especialista en emprendimiento, promotor de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la diáspora, autor y coautor de más de 20 libros e innumerables artículos científicos. Ya le vamos a dar la palabra al doctor Tomás, solo les vamos a decir lo siguiente. Traten de mantener, mientras el doctor Tomás esté haciendo la ponencia, los micrófonos cerrados. Él va a tener 40 minutos para conversar con nosotros y luego nuestra moderadora Verónica nos va a ayudar con una sesión de preguntas y respuestas. Normalmente, si se puede manejar, las verbalizamos y si no, ella les dará las instrucciones para realizarlas por el chat. Luego finalizaremos la actividad y seguramente tendremos una tarde muy, muy reflexiva con este tema tan importante que nos va a presentar el doctor Tomás Páez, el fenómeno migratorio venezolano y su impacto en la reconstrucción de Venezuela. Adelante, doctor. Bueno, primero, gracias a todos por asistir a este encuentro, a este diálogo. Gracias a Araguaney por la invitación. Yo creo que el carácter de Araguaney, lo que le define, que es la Organización Internacional de Venezolanos para la Recuperación del país, de Venezuela, sintetiza aquello de lo que vamos a hablar hoy, que el propósito es cómo aprovechamos esa nueva geografía de Venezuela. Entonces, gracias a Verónica, gracias a todo el equipo, pero Verónica y Pedro,
que hicieron los contactos iniciales, la reunión previa que sostuvimos hace ya un tiempo, conversando sobre este tema de la diáspora, ¿no? Como hay mucha gente en Guayana, a mí me unen muchas cosas a Guayana. Creamos Cepro Guayana allá por la década del principio del 80. Trabajamos muy de cerca con Fundey Guayana en programas de calidad, mantenimiento productivo total, etcétera, etcétera. Con la CBG, cuando se podía trabajar con la CBG, que estaban en planes interesantes, los vinculamos al País Vasco, etcétera. Y con la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Mineros, y estaba el apellido, estoy tratando de recordar, de la Croix, que era presidente de una de las empresas y que fue presidente de la Cámara de Industriales de la IN, del capítulo AIN de Guayana. Pero voy a comenzar como que al revés. En 1938, Venezuela creó el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización. Varios autores como ya intelectuales de la época, como Adriani, Arturo Larpietri, y las élites empresariales venezolanas defendían la tesis de que necesitábamos como país muchos inmigrantes, estaba abandonándose el campo, se estaba desarrollando la industria petrolera a un ritmo vertiginoso, ya había desplazado desde el año 25-27 los ingresos del país, había desplazado al café y al cacao, y bueno, se hizo una política y una estrategia global que incluyó el trabajo en los consulados, en las embajadas en el mundo, buscando inmigrantes, vendiendo el concepto Venezuela, convirtiendo al país en imán, ¿no? Eso era cuando un país era pequeño, veníamos de toda aquella cosa que fue haber perdido una parte importante de la población, haberla perdido, haberla invertido en lo que fue el proceso de independencia, más las guerras civiles que consumieron muchísimas vidas humanas. Y bueno, teníamos un país relativamente pequeño y necesitábamos inmigrantes, ¿no? Bueno, hoy estamos en una situación distinta. Hoy tenemos una población, de acuerdo a nuestro informe del Observatorio de la Diáspora, el que presentamos el lunes, tenemos 7.200.000 venezolanos fuera de Venezuela, y eso necesita una estrategia que no existe, en la que el gobierno no ha pensado y en la que pocos están pensando. Es decir, ¿qué hacer con esos 7.200.000 venezolanos que han configurado una nueva geografía, que están dispersos en 90 países y centenares de ciudades, ¿no? Entonces necesitamos esa estrategia para aprovechar y conectar esas capacidades. Ustedes mismos son un ejemplo de una organización transnacional. Hay gente en Canarias, hay gente en Portugal, hay gente en Perú, hay gente... Eso es una organización transnacional que es capaz de articular esfuerzos para sobre el propósito y objetivos comunes. Entonces nosotros en este momento, y por eso comencé con esa actividad de haber creado políticas, fue la ley de inmigrantes y la ley de extranjería, sobre las cuales se erigió el instituto en 1938, del cual, por cierto, Arturo Larpietri fue presidente. Hoy la situación es diametralmente opuesta. Nosotros tenemos ese número de personas que equivale a lo que era Venezuela en 1960. Esa era la población de Venezuela. Algunos de ustedes lo vivieron, conocieron ese país de 1960, un país que crecía a un ritmo vertiginoso, con una infraestructura creciente, con liceos explotando por todos lados, universidades creciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando nosotros comenzamos este estudio en el año, y este trabajo con la diáspora, porque no es un estudio, es el trabajo con la diáspora en el año 2013, debimos enfrentar un gran obstáculo, que es que no teníamos datos de la diáspora venezolana. No existía información oficial. No es que no exista, el gobierno tiene la información, que es lo peor, porque la administra, es un olvido consciente, un olvido
lo que indica que hay detrás toda una reflexión de odio en relación con los venezolanos que se van, porque ni siquiera están contemplados en las estadísticas. Bueno, es con los venezolanos en general, el régimen le tiene, digamos, tirria a los venezolanos porque los maltrata. Ahí está la pobreza, ahí está la escasez, ahí están los hospitales, ahí está la electricidad, ahí está el agua, como muestras del poco interés que existe de parte del régimen para con los venezolanos. Entonces nosotros hicimos la construcción de los datos, no es censo, era una información que construimos con los censos de los países, con la información oficial de los países, de los municipios, de las alcaldías, de los gobiernos regionales, etcétera, etcétera. Hasta el año 2015 salían de Venezuela 120.000 personas por año, aproximadamente, y a partir del año 2016 salen de Venezuela 1.250.000 personas por año. Es decir, que se multiplicó por más o menos 10 el número de personas que salía del país. Esto no lo ha parado ni siquiera el COVID y el post-COVID. En pleno año del COVID, año 20, los venezolanos seguían saliendo por Trochas, por Peñeros, por el Darién, por la frontera con Brasil, y ustedes son, muchos de ustedes que son de Guayana, saben bien cómo está huyendo la gente de esa zona por todo lo que está ocurriendo alrededor de la explotación del oro y de los demás minerales y los terrenos que se le han cedido a fuerzas militares como el ELN y el grupo armado de la FARC, que también explotan el oro y el coltán y parte del torio que se produce en la zona, además con consecuencias para el mundo indígena, para todas, con consecuencias terribles, con el tema del mercurio, contaminación, la destrucción del alto... Bueno, digamos, lo que está ocurriendo allí es una debacle horrible. Lo interesante del tema es que el gobierno tiene la información y la administra a discreción, digamos, no la suministra, sino la administra. Pero cuando uno ve, por ejemplo, recientemente a los partidos políticos y a dirigentes lanzarse en la campaña electoral, fueron 70.000 personas las que participaron directamente, que estaban inscritas en el registro electoral. Eso significa que tenían community manager, tenían al lado otra persona y algunos que consiguieron recursos. Digamos que eso movilizó más o menos a 500.000 personas por la medida chiquita, cuando no eran los partidos políticos que estaban detrás. Cuando uno ve eso y dice, bueno, la gente que está en esa campaña pensó en las consecuencias, dijo algo en relación con lo que estaba ocurriendo con la diáspora en sus respectivos estados. No sé si me estoy explicando. El 20% de la población, que son 7.200.000, un poquitico más, 7.200.000 personas, están dejando atrás, ese es el término que se utiliza, es un término horrible, pero es el término que se utiliza en el lenguaje de las migraciones. Está dejando atrás, en el caso venezolano, 1.200.000 niños y jóvenes. Está dejando atrás un montón de personas mayores y le está sacarle un lote de gente, estamos hablando de un quinto de la población que está en edad productiva y reproductiva. Entonces eso tiene consecuencias porque usted no puede planificar el presupuesto regional de la misma manera para 5 millones de ciudadanos o para 2 millones de ciudadanos. Eso tiene consecuencias distintas en hospital, electricidad, salud, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Infraestructura en general. Entonces, lo que llama la atención es que el tema de la diáspora, no solamente los que están fuera, sino también los efectos que esos que están fuera genera dentro del país, no forma parte de la agenda de la política con P mayúscula, de quienes quieren abordar este tema seriamente. Porque tiene consecuencias para los que están dentro, pero también tiene consecuencias para los que están fuera. Entonces, lo que nosotros decimos, y desde el año 2017 iniciamos el programa de televisión y radio con Radio Caracas Radio, en el que conectamos a las organizaciones de la diáspora
de los 5 continentes con Venezuela y a las organizaciones que en Venezuela están mirando a la diáspora con la diáspora en el mundo, ¿no? Es decir, estamos hablando de, por ejemplo, la Cámara de Industriales del Estado Carabobo, estamos hablando de Fedecámara Zulia, estamos hablando de Fedecámaras Táchira, estamos hablando de la Academia de Ingeniería y Hábitat, de las organizaciones de ingenieros que están pensando el tema de la diáspora en serio. Es decir, ahí hay unas capacidades que sumadas a las capacidades que hay dentro del país, juntas son necesarias, juntas son imprescindibles para iniciar el proceso de reconstrucción, pero no para el día 1, sino para hacerlo desde ya. Digamos, todo lo que se está haciendo con esas organizaciones transnacionales, no solamente el envío de remesas, alimentos, medicina, toda la labor de denuncia global, toda la labor de explicación de lo que ocurre en Venezuela, que les digo, no es fácil. No es fácil explicarle a alguien que Venezuela, o alguna institución, alguna universidad, alguna empresa, incluso de gente conocedora de la realidad latinoamericana, explicarle a alguien que Venezuela le acaban de subir el salario a $32 mes y que eso está por debajo de lo que define a la pobreza extrema. Es decir, que nosotros no estamos en pobreza extrema, sino en lo siguiente, en pobreza extremísima, pobreza mísera, como ustedes la quieran llamar. Entonces, explicar eso en el mundo es complicado, la gente no lo entiende. Explicar que no haya servicio eléctrico y que no haya energía y que las bombas de gasolina estén pagando en dólares y que haya... Eso no lo entiende nadie. Más bien la gente cree que uno lo que hace es engañar al mundo porque está, bueno, exacto, mintiendo, está exagerando una realidad cuando la realidad es esta, ¿no? Dicho esto, para ir, lo que nos interesa es la discusión, el debate. Nosotros hemos mapeado a la diáspora, todo el trabajo en Venezuela ha descansado, bueno, casi todo el trabajo, porque sería exagerado decirlo, ha descansado sobre las organizaciones de la sociedad civil. Usted quiere datos de nutrición, pregúntele a Rafael. Usted quiere datos de violencia, pregúntele al Observatorio de Violencia. Usted quiere datos de presos políticos, pregúntele a Foro. Usted quiere, digamos, son las organizaciones sociales. Usted quiere saber cómo está el mundo sindical. Bueno, son organizaciones muy fragmentadas que están produciendo información, iniciativas en el mundo sindical. Está Atraenca, que era lo que era antes el medio CTV y NAECIN. Usted quiere saber del mundo empresarial, tiene que buscar los observatorios que se han creado de la empresa. Usted quiere saber cómo están las empresas del Estado, tiene que preguntarle a periodistas. Ahí en el caso de Guayana está Damián Prat, que ha venido montando parte de esa información. No es el único, digamos que hay un montón de gente haciendo cosas que es la sociedad civil. Eso antes lo hacían algunos partidos políticos que tenían sus unidades de reflexión, sus unidades de análisis, y pensaban en política y pensaban, eso hoy le ha correspondido a la sociedad, y nosotros, además de tener la información de los venezolanos en el mundo, ya no por país, sino por ciudad. Es decir, no es lo mismo llegar a Quito que a Cuenca o a Guayaquil. Entonces, incluso los perfiles de las personas que llegan son diferentes, tienen efectos distintos. Además, no es lo mismo llegar el 20% de los venezolanos a Cúcuta que el 4% de los venezolanos a Bogotá. No es lo mismo llegar a Lima, Callao, con el 80%, 70% de los venezolanos concentrados en una región, en un país excesivamente concentrado en Lima, Callao, que tener unos porcentajes pequeños en Arequipa, Tumbes o Cusco. Entonces, digo, allí hay la necesidad de afinar, cosa que no se ha hecho. Eso también le ha correspondido a la sociedad civil. Y nosotros, además de mapear dónde está la gente, hemos mapeado sus organizaciones, que son más de 1000 organizaciones distribuidas en distintos áreas de interés, segmentos. Gente que trabaja el tema de la medicina, gente que trabaja el tema de la ingeniería, el tema del emprendimiento, el tema de la ayuda humanitaria a los que llegan, el tema de la ayuda humanitaria a los que dejaron atrás, el tema de los derechos humanos, el tema de la participación política, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos más o menos organizado. Y por ello hemos estamos avanzando en la política, en la estrategia de gobernanza de la diáspora, que está dirigida a eso, a crear
una nueva institucionalidad y una nueva área de servicios que conecte a esos 7 millones de venezolanos, esos 7.200.000 venezolanos, con el mapa, porque los venezolanos y Venezuela está donde estén los venezolanos. Y tenemos esos venezolanos en esa nueva geografía que están trabajando con quienes están en lo que conocemos todo como el mapa, donde está el mapa de Venezuela. Pero Venezuela va más allá del mapa. Venezuela tiene hoy en algunas regiones del mundo, tienen más habitantes que los estados pequeños de Venezuela. En estados como Cogede o estados como Sucre o Trujillo son inferiores en términos de número de ciudadanos que países, que ciudades además en Latinoamérica, donde tenemos un montón. Con esto en mente, pensando en la nueva geografía, estamos trabajando en la creación en la red global. Llevamos 8 meses trabajando en esto y con ciertos resultados. Se han creado la diáspora de salud mental, entonces ahí está participando psicólogos, redes de psicólogos, universidades, centros de investigación, siempre con instituciones en Venezuela y la diáspora. Aquí no se trata de entender que la diáspora es una fuerza aparte o una realidad aparte, no, es la realidad venezolana, es esa nueva geografía. Igual lo hemos hecho con el mundo de las ingenierías, lo estamos haciendo con ya lo hicimos con el mundo del emprendimiento, con el mundo de los jóvenes, con el mundo, uno de los clústeres que hemos estado trabajando es el del arco minero, precisamente siempre conectando a la gente de la UNEC y de la UCAP que están trabajando el tema con las organizaciones que en el mundo están trabajando el tema. Ese es un asunto muy delicado que además ha costado muchas vidas y la denuncia allí no es fácil. Ahorita viene un evento en Noruega promovido por las organizaciones que están trabajando este tema. Y estamos en eso, estamos con el tema agrícola, con el tema de la participación política, con el tema del teatro, la cultura, la música, que es muy potente dentro de la diáspora, aprovechando esas conexiones. ¿Sobre qué estamos trabajando? ¿Sobre qué base estamos trabajando? Sobre organizaciones que tienen trabajo atrás, que generan confianza, que se han ganado la confianza entre sus pares, que son organizaciones en las que la gente confía y que operan en París, que operan en Frankfurt, que operan en Madrid, que operan en Canarias, que operan en Galicia, que operan en Valparaíso, en donde operen. Pero son organizaciones que vienen haciendo un trabajo de 20 años. Lo que yo llamo los embajadores reales. Son los embajadores que hacen el trabajo diario en todas las áreas, en el área educativa, en el área científica, en el área política, en el área cultural. Son los agregados comerciales o los agregados culturales o los agregados científicos de Venezuela en el mundo. Y la idea es eso, es aprovechar todas esas capacidades que hay fuera para, articuladas a las de Venezuela, desarrollar los proyectos e iniciativas desde ya, no esperar el día 1, es irlo construyendo desde ya en temas de formación, en temas de búsqueda de recursos, en temas de denuncia, en temas de servir de voz para explotar situaciones, ¿no? Entonces, ese es el proyecto en el que estamos desarrollando, ese es el proyecto que queremos convertir en plataforma. Afortunadamente tenemos un cierto respaldo internacional en este momento. Todo esto que les digo ha sido hecho a pulmón, ha sido hecho con las organizaciones de la diáspora, que son las que invitan, promueven, mercadean, pagan los pasajes, consiguen los hoteles u ofrecen sus casas para el desarrollo de la actividad. Entonces es básicamente el sentido. Creo que hemos avanzado un buen trecho. Pienso que los resultados que podemos exhibir del trabajo realizado en términos, por un lado, del observatorio de la diáspora en términos de número y de ubicación, por otro lado, en términos de las organizaciones, por otro lado, en términos de los clústeres ya creados, por otro lado, en la plataforma, que creo que vamos a anunciar muy pronto, en el que todas esas organizaciones van a participar, porque ellas son las dueñas de la plataforma, no nosotros, no somos ningún paraguas de nadie, sino las organizaciones son sus propias dueñas. No hay que
Se han visto prácticas en las que se ha pretendido sustituir las organizaciones y en realidad lo que se necesita es fortalecer las organizaciones existentes, apoyarlas, acompañarlas, dotarlas de herramientas, hacerlas más capaces para afrontar la situación y la realidad que tenemos, que la realidad ha cambiado. Creemos que en este momento en el que Estados Unidos, frente a la guerra, a la invasión de Rusia a Ucrania, los movimientos que está haciendo Estados Unidos en Latinoamérica y en el caso particular en Venezuela, que obedecen a sus propios intereses, los movimientos que se han producido en Latinoamérica, México, las amenazas que se ciernen sobre Colombia y Brasil, lo que ha ocurrido en Perú, Argentina, bueno, eso ha cambiado el cuadro y ese cuadro obliga a pensar qué hacer en política, porque la política tiene que ver con realidades, no tiene que ver con lo que yo creo, yo pienso o yo deseo, porque en política aquello que no es factible es mentira, es falso. Entonces, bueno, de eso se trata este esfuerzo de creación y de aprovechamiento mutuo de las capacidades que están fuera en este momento del viejo mapa, el que conocemos, y que hoy viven y construyen un nuevo mapa de Venezuela. Ese es básicamente el uso de el sentido y el propósito del proyecto en el que estamos trabajando. Gracias. Muy bien, vamos a darle el espacio a nuestra compañera Verónica Ramos para que nos ayude con el orden de las preguntas, si hay compañeros asistentes que quieran participar, hacer alguna pregunta al doctor Tomás Páez. Adelante, Verónica. Bueno, muy bien. Nosotros habíamos pensado que podrían hacer preguntas por el chat, pero también pueden pedir el derecho de palabra por el chat y serían unas preguntas. Si alguien no la quiere hacer por el chat y la quiere hacer de viva voz, se le da un derecho de palabra de 1 minuto para formular su pregunta, su comentario. Pueden pedir por el chat el derecho de palabra. Sí, me gustaría hacer una pequeña intervención. Vale. Adelante, Luis Castañeda, la primera persona que pide la palabra. Sí, en función de el volumen de... Me voy a centrar en Colombia porque yo estuve 2 años allí, porque realmente ahí cerca está llegándose a los 2 millones de personas venezolanas en Colombia. También tengo unas cifras que las tendría que validar, ustedes también me pueden ayudar. Un presupuesto de 900 millones, pero en algún momento se habló de cifras más altas. Esas son cantidades enormes que si no se utilizan bien, van a ser más bien pasto fácil para la corrupción. ¿Y quién puede administrarlo? Creo que organizaciones de especialistas venezolanos en Colombia, profesionales que puedan ofrecer, lo primero es categorizar, identificar y hacer un inventario de habilidades y destrezas, porque yo creo que la ayuda, tal como la tiene la ONU, es la ayuda tradicional de salud, de nutrición, alimento, es darles dinero o darles ayuda en especie. Cuando sabemos que la población migrante venezolana tiene un potencial que no lo sabemos, pero tenemos la expectativa de que allí hay gente que puede incluso incorporarse al mercado laboral inmediatamente. Entonces, sería muy interesante y sería un caso casi único en el mundo en donde la ayuda va a ser ayuda para que las personas se coloquen en el mercado formal. La situación de Colombia no es la mejor, la informalidad en Colombia es muy alta. Luis, 1 minuto, disculpa, llevas 2 minutos, ¿puedes recortar la pregunta un poco? No, es el comentario de que podríamos organizarnos mejor alrededor de cómo utilizar la ayuda, la inmensa ayuda que está dando
organismos internacionales para los migrantes venezolanos. Vale, muchas gracias. Tomás. Bueno, ya aprovecho. Colombia es un país que está dando el ejemplo de lo que debe hacerse con migración. A diferencia de lo que está ocurriendo en Hungría, incluso la propia discusión, la propia aprobación del marco europeo que generó esos marcos que no satisfacen a nadie. Colombia está dando el ejemplo. Colombia primero hizo el PEP, que era un mecanismo de integración, y luego dijo vamos a una estrategia de regularización. Y eso es formalizar a la diáspora en Colombia. Eso no significa que no haya problemas, que no haya bemoles, pero la estrategia es clarísima. Eso permite la inserción laboral inmediata del migrante, en este caso del venezolano en la realidad colombiana, cosa que está haciendo, y las unidades nuestras de ayuda humanitaria, no solamente las venezolanas, porque una parte importante de la ayuda humanitaria viene de todo el mundo religioso que está organizaciones recibiendo y acogiendo a los distintos tipos de migraciones que llegan de Venezuela a Colombia, porque tenemos la pendular que va vía Cúcuta o vía Maicao, Riohacha, bueno, trabajan unos días y llevan los recursos para Venezuela de regreso, que también se ha hecho con Estados Unidos, aprovechando ya no, ahora menos, los 6 meses de visa, levantaban los recursos y retornaban. Entonces Colombia es el ejemplo, y las estrategias de ayuda humanitaria que han aprendido los venezolanos y las organizaciones vale oro, digamos, lo que cuando uno se sienta con las organizaciones, yo acabo de estar en Colombia hace poquito, en enero, y nos sentamos con las organizaciones que están trabajando con la diáspora, pero nos sentamos también con la Cámara de Industriales, porque el tema es pasar de esa concepción de la ayuda humanitaria asistencialista, y eso me lleva a la reflexión sobre algunas de las generalizaciones que se han hecho, no desde el lado del gobierno, sino desde el lado enfrente del gobierno, que es que se han hecho afirmaciones como todos son refugiados. Eso no es verdad. Nosotros tenemos, en el caso de Colombia, petroleros, tenemos médicos, tenemos profesores de las universidades en todas, tenemos Cámara Colombo Venezolana con un comercio creciente que pasó de 400 millones de dólares a 1.000. Tenemos las inversiones de grandes empresas que pagan con creces el destino de los recursos que desequilibraron al gobierno colombiano con la llegada de tantos venezolanos. Entonces yo creo que allí el modelo de Colombia, tanto en el plano del gobierno como en el plano de lo que están haciendo las organizaciones diaspóricas allá, es un proceso de aprendizaje que valdría oro para transmitirlo a toda Latinoamérica y al mundo, lo que se está haciendo allí. Y en términos de números, los datos que trabaja Migración Colombia y OIN hablan de 1.800.000. En realidad, los datos del Instituto de Estadística de Colombia hablan de 2.700.000. Muy bien. El siguiente derecho de palabra es para Bismarck Ortiz. Ok. En el ámbito del planteamiento que hace, ¿me escuchan, por favor? Sí, Sí. sí. Sí, sí. En el ámbito Trata de un minuto, porfa. Sí, en el ámbito del planteamiento que has hecho, mi preocupación tiene que ver con la articulación presencial de esa diáspora en cuanto a la recuperación y reconstrucción del país, particularmente en el caso de Guayana, donde hay que desarrollar una visión completamente distinta a lo que teníamos desde el punto de vista del modelo rentista, avanzando hacia un modelo totalmente diferente. Entonces, esa diáspora va a encontrarse en Venezuela, si es que retorna, con una situación que hay que vencer, como bien apunta Tomás con respecto a los partidos políticos, que es lo histórico tradicional versus la posmodernización, sobre todo en estos tiempos de cambio en el dominio del sistema capitalista mundial, la metaverso y toda esta serie de cuestiones. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva? Sin caer en el asistencialismo. Gracias, porque eso me permite ganar 2 o 3 cosas. La primera es los datos de nuestras encuestas y los datos de las encuestas recientes hechas en la gente que sigue saliendo. Nosotros estimamos que, de acuerdo también a los datos que maneja la OIN, pero también los nuestros y los de Estados Unidos y los que manejamos en Europa,
nos indica que nosotros estamos sacando de Venezuela, que de Venezuela está saliendo aproximadamente 1.400 personas día. Entonces, y que el 80% de esas personas dicen, y en el menor de los casos, el 70% dice que no van a retornar a Venezuela. La gente que está en Perú no es que llegó a Perú, es que previamente había estado en Colombia, luego en Ecuador, incluso se dan juegos de ida y venida dentro de los países que visitan. Esto me lleva entonces al siguiente punto. La diáspora no necesita estar físicamente en Venezuela, es una decisión absolutamente personal para participar en el proceso de reconstrucción. De hecho, ahí estamos haciendo unas cosas que tendremos una reunión reciente con todo lo que es las ciudades inteligentes, con lo que se está haciendo en Guayana y lo que se está haciendo en Austria. Unos muchachos que acaban de ganar un premio para hacer cosas en Latinoamérica, en Austria y Alemania. Austria, Alemania e Inglaterra. Es una asociación de jóvenes venezolanos. Y por ahí vienen los trabajos, por ahí vienen los encuentros. Es lo que está ocurriendo en el Táchira, es lo que está ocurriendo en los apoyos en el mundo del Orinoco. Digamos, hay 500 áreas. Por supuesto, tenemos el obstáculo de un gobierno que es incapaz, con el cual no es posible el diálogo, digamos, no quiere, porque desprecia y la diáspora no existe, pero esa diáspora está participando ya, es decir, no es que va a participar mañana, lo está haciendo ya, y lo está haciendo con proyectos, lo está haciendo en algunos casos con cursos, compartiendo conocimientos, etcétera. Yo creo que de eso se trata el aprovechamiento, que es la noción de circulación de capital. En el caso de Guayana, Guayana tiene un tema terrible. Yo he visto las imágenes de Sidor, de Benalún, empresa que se ganó el premio de Cepro Guayana hace un poco de años en términos de productividad. Esos son empresas que no existen, y levantar eso va a ser muy complicado porque esas celdas cuando se cierran, abrirla es casi imposible. Entonces, Guayana es un fenómeno el que atrajo a muchísima gente y ahora se quedó sin respuesta, sin empresas. Ahí hay que inventar, y yo creo que allí la diáspora puede ser de mucha ayuda en conjunto con los técnicos y profesionales y los empresarios que están en la región de Guayana, para ver qué vuelta se le da, porque ahí tenemos un potencial enorme. Ahí está la energía del país, que la estamos perdiendo por la destrucción de los ríos y de las fuentes, pero además de los equipos, ¿no? El abuso que se ha hecho del GURA, además una energía limpia, son de las energías renovables en un momento de transición energética. Entonces, ahí el reto es muy grande, y yo creo que lo que uno pediría, uno preguntaría a los líderes de Guayana es cómo hacer para crear en Guayana una unidad que se ocupe del tema de la diáspora, es decir, cómo el Fedecámara regional, cómo las universidades, que además tienen, entiendo, buenas relaciones, UNEC y UCAP, crean allí junto a todos aquellos profesionales que están en Guayana, que conocen la región, crean una unidad para ir pensando dónde están, e ir buscando con todas estas organizaciones, con todos estos clústeres que tenemos desarrollados, los vínculos para aprovechar esa capacidad que está fuera, que conjuntamente, repito, con la que está dentro, poder desarrollar el país. No sé si respondo, pero por ahí van los tiros. Vale. No, gracias. Gracias, sí, Tomás. Gracias. ¿Sí? Lo que sí me gustaría es que nos hicieras llegar, en el caso mío personal, tus coordenadas para tratar de enfocar eso que está planteando. Verónica tiene todos esos datos en la mano, así que por favor, cuando quieras compartir. Los compartimos ahora más adelante, los datos de contacto de Tomás. Muy bien, el siguiente derecho de palabra sería para Cira Romero. Gracias. Tomás, yo creo que sería bien útil para todos un poco tu concreción de cómo tú visualizas esa articulación con la diáspora, porque yo siento que todavía estamos muy como muy arriba en términos de lo cotidiano, en términos de cómo es que esa articulación es posible, porque hoy por hoy con la tecnología la presencia física es irrelevante, y tu concepción de la diáspora como Venezuela en el mundo, creo que nos lleva a unas posibles concreciones en el muy corto plazo. ¿Por qué no nos das alguna referencia de cómo tú ves en el muy corto plazo esa articulación?
Bueno, hace 2 días hubo una reunión con todas las organizaciones que trabajan en Venezuela el tema electoral, digamos, esas que están el observatorio electoral, el ojo electoral, que han sido testigos, que conocen y dicen, bueno, fuera están 7 millones de venezolanos, debe haber como 5 millones de votos, es decir, el 16-17% de los votos. ¿Qué hacemos con eso? Primero, saber dónde están. Entonces, ya con solo eso, saber dónde están, es una respuesta para esa necesidad. Entonces, eso afina la política de esas organizaciones, qué hacer para promover la inscripción electoral, porque los que están fuera solo hay 107.000 inscritos. Digo eso como, o con el mundo agrícola, Fedenaga y sobre todo Fedeagro, que está haciendo levantamiento de información, haciendo un seguimiento, produce un boletín. Nos reunimos hace 4 días con Rodrigo Agudo, que ha estado siempre metido en el tema agrícola. Y dice, bueno, nosotros necesitamos articular recursos humanos y también financieros para digitalizar las tierras en Venezuela, ¿no? Bueno, eso hay que hacerlo. Ahora, resulta que tenemos en España las empresas y los contactos y la gente que ha hecho la digitalización de las tierras en España. Bueno, y hay un proceso de articulación que, conectado a la Comisión Europea, permite conseguir recursos para la exportación de esas capacidades europeas, generando alianzas con empresas venezolanas para digitalizar tierra. Eso va a generar un problema porque el peor obstáculo que tenemos es el gobierno, es decir, cómo haces para digitalizar. Pero bueno, hay que comenzar con la información que tenemos, se está haciendo, no estamos partiendo de cero, se está haciendo. Digo, no sé si eso responde en concreto, o las universidades que, estoy pensando en el caso de Carabobo. El caso de Carabobo hay una empresa que tiene temas de formación en medicina, pero al mismo tiempo servicios médicos. Haber participado en el clúster de medicina le permite a esa empresa conectarse a un mundo y a un mercado y a nuevas posibilidades de conexión. Eso es lo que está ocurriendo, digamos, que en la medida en que avance y adquiera mayor concreción, en la medida en que el sector privado venezolano entienda, porque no es solamente que el gobierno no entiende y no admite ni siquiera la conexión con la diáspora, es que muchísima gente no entiende cómo conectarse a la diáspora y hay pocos esfuerzos. Pero debería, y esa es la labor nuestra, es decirle al sector privado venezolano, mire, usted necesita montar su centro de diáspora en Fedecámaras Nacional y en los Fedecámaras regionales, porque la cantidad de gente que se ha ido de algunos estados es mayor que otros y los efectos son mayores que otros. Y usted va a necesitar recursos humanos y usted va a necesitar socios estratégicos y usted va a necesitar análisis de mercado y usted va a bueno, y eso se lo puede ofrecer las empresas y los integrantes de la diáspora en el mundo. No sé si respondo, Cira. Bueno, muy bien, muchas gracias, Tomás. El siguiente derecho de palabra para Daelma Urguelles. Buenas tardes. Tello Benítez, que tengo tantos años que no lo veo. Y a Cira, y por supuesto a Tomás, que es un baluarte de todo esto, con el cual a veces tenemos contacto. Bueno, Tomás tocó, con la última pregunta, tocó un poco el tema cuando habló de esta cosa de la regularización del derecho al voto. Yo recuerdo el año pasado, por cierto, me llegó recientemente de nuevo un documento que firmaron una cantidad muy importante de organizaciones de los venezolanos en el exterior, donde está, por supuesto, el observatorio que encabeza Tomás, sobre el derecho al voto, ¿verdad?, de los venezolanos. El derecho al voto es un problema sumamente complejo porque el Consejo Nacional Electoral se hace el loco con esta situación. Entonces, yo creo que al gobierno no le interesa que los venezolanos en el exterior voten masivamente, entonces que no se registren. Y además existe un problema concreto, político, diplomático, que en muchos, por ejemplo, en los países donde hay más
venezolanos. Colombia acaba de decir Tomás que pueden haber 2.7 millones de venezolanos. Resulta que no hay relaciones con el gobierno colombiano con el régimen de Maduro. Entonces no hay consulado, que es donde se registran los venezolanos para votar. Entonces, para, por ejemplo, el interinato de Guaidó, que yo respaldo, es un problema. Dice, bueno, entonces nosotros para que se inscriban los venezolanos en el exterior, vamos a tener que... Maduro va a decir, bueno, yo necesito relaciones con Colombia, yo necesito que me devuelvan el consulado. Hay temas fuertes, ¿no? O sea, esto es un problema político. Yo respeto muchísimo la actividad que lo que está haciendo el Observatorio de la Diáspora y todas las organizaciones que la sigo desde aquí. Yo vivo en Miami, la sigo con lo que puedo, por eso estoy en este foro, pero me preocupa ese tema. Por ejemplo, cuando hablamos de la reconstrucción, Tomás, cuando hablamos de la reconstrucción, es la reconstrucción luego que Venezuela recupere. De tu intervención me gusta que tú estás diciendo, no es la reconstrucción, no es que vamos a ayudar a Maduro a ayudar, yo eso lo entiendo y estoy seguro que ustedes no están en eso, a que muestre que el país está cambiando con él, que él está logrando resolver, pero tampoco podemos esperar, y en eso es todo lo que acabas de mencionar, de las organizaciones FEDEAGRO, FEDENACA, etcétera, con las que ustedes se ponen en contacto, ayudar. Yo creo que la definición podría ser, hay que ayudar a los venezolanos a resistir allá y a mantener una autonomía de acción, de operación, de emprendimiento, sin depender del régimen y sin ayudar a la continuidad y a la estabilización de Maduro. Eso es lo que yo creo, porque estoy hablando de política, porque esto es un tema político, como bien lo... Pero hay un tema concreto, para terminar con esto, un tema muy concreto, que es, se están planeando unas primarias de las organizaciones de oposición. Bueno, yo tengo entendido que están descartando a los venezolanos en el exterior. O sea, que hay algunos lo solicitan, algunos de los que participan en eso lo solicitan, pero pareciera que hay una corriente fuerte que está diciendo que es muy difícil. Eso es muy complicado. Bueno, para empezar, que si se hace con el CNE, con lo cual yo estaría en desacuerdo, que lo hagan con el CNE, ya es imposible que vote la gente del exterior. O sea, si la propia oposición, en sus propias elecciones que las administra ella, sobre la cual ella toma las decisiones, le niega el voto a los venezolanos en el exterior, no votaremos en el 2024. Entonces, yo lo pongo como un tema, y además se lo pregunto a Tomás, y lo pongo como un tema que yo creo que es vital, y me siento representado por ese documento magnífico que ustedes me presentaron el año pasado. Gracias. Gracias, Talman. Yo creo que estás abriendo además varios frentes para el debate interesante. Déjame comenzar por el tema salud. La Universidad Central de Venezuela tiene un centro de telemedicina y resulta que en Colombia también hay un centro de telemedicina privado que después de la reunión del clúster que creamos está interesado en difundir lo que el trabajo realizado por Venezuela, hecho por médicos venezolanos, parte de ellos están fuera en el mundo, pero que vale oro. Entonces, bueno, eso es una forma de ayudar a la central a divulgar, pero además hemos identificado gente que va a ofrecer la formación, entonces estamos resolviendo conjuntamente las organizaciones hasta donde pueden resolver. Si nosotros tuviésemos la posibilidad de incidir, tendríamos el instituto, comienzo me remito al inicio de la presentación, tendríamos un instituto de la diáspora para la estrategia de gobernanza. Pero veamos entonces qué ha pasado con la diáspora. Y esto lo puedo decir acá porque no es una cosa, es como muy en casa, pues, ¿no? La diáspora no existe para el gobierno, pero tampoco para la oposición. Y veamos, las organizaciones de los pensionados y los jubilados, ¿qué respuesta hay? Ha sido la sociedad civil la que ha organizado eso. La respuesta de los niños apátridas, que se ha hecho allí. La respuesta, entonces cuando comienzas a ver los problemas reales de la gente en la diáspora, estamos hablando de 7 millones de venezolanos, es decir, tú que
tienes edad, Taelman, te puedes acordar de lo que era Venezuela en 1960. En 1960 había N ministerios pensando en un ministerio de educación activando. Entonces, ¿cuándo comienza a ser interesante la diáspora? Bueno, cuando hay votos. Pero es que ni siquiera cuando hay votos. ¿Cuándo se ha convertido el tema de la inscripción electoral por parte de los partidos políticos en un tema? No ha habido. Entonces, recuerdo yo, nosotros le hicimos, todas estas organizaciones que firmamos eso, le hicimos un documento a Guaidó en febrero de 2019. Todavía estamos esperando respuesta. Entonces, el tema es que esto requiere un análisis más, y allí el sector privado es fundamental. Allí, cuando digo sector privado, es gremios empresariales, gremios profesionales, universidades, incluso alcaldías que estén pendientes de esto. Es decir, ¿por qué en las elecciones últimas que hubo, ninguno de los candidatos hizo del tema de la diáspora un tema, cuando eso está impactando a sus regiones de una manera muy particular? Entonces, ese vacío hay que llenarlo, y le corresponde a la sociedad civil hacer que los partidos políticos se modernicen, porque la democracia no existe sin partido político. Pero es un trabajo enorme el esfuerzo que hay que hacer para que los partidos políticos se remocen, comiencen a hacer política. Yo estaba leyendo nuevamente el libro de Manuel Caballero sobre Rómulo Betancourt. Entonces, oye, allí hay una enseñanza de lo que es construir, de lo que es echarle piernas, ir pueblito por pueblito, acompañar los problemas a la gente en sus problemas, en los que le falta la electricidad, el agua, el proyecto de cómo recuperar ese tejido empresarial que está absolutamente derruido, todo ese proceso. Y eso requiere utilizar todas las capacidades que tenemos a la mano, las que están dentro de Venezuela y las que están fuera, como articuladas en estos clúster y organizaciones que se conectan, podemos avanzar en miles de cosas, desde la denuncia, la documentación, lo que llaman la triple D, y la difusión, hasta lo que es construcción, formación, e ir identificando para que no nos agarre de sorpresa ahora qué hacemos, ¿no? Es decir, estamos en momento de transición energética, en momento de transición digital. Tenemos que estar pensando en eso. Y creo que allí es enorme el esfuerzo. Ahora, en el tema electoral, ahí ese es un elefante inmenso. Y los elefantes se comen por partes. Entonces, ¿cómo hacemos para que comencemos? Porque no todos los que están fuera no están inscritos. Muchos de ellos están inscritos, solo que no están, no se les ha aceptado ni se les va a aceptar. De este gobierno tenemos que esperar que cuando le des la mano tienes que contarte los dedos después, ¿no? Porque no sabes si lo vas a dejar allí en el camino. Es decir, que estamos peleando y construyendo democracia frente a un enemigo de la democracia, que además se hace pasar por demócrata y tiene ahorita unos aliados importantísimos. Nadie iba a pensar que Estados Unidos iba a hacer lo que está haciendo con Venezuela, sino después de lo que ocurrió con la invasión esta de Rusia a Ucrania. Entonces, la política se está moviendo, la vida es incertidumbre y cambio, y entonces nosotros tenemos que ir ajustando y midiendo lo que es posible, lo que tenemos que hacer porque si no nos equivocamos, y llevamos más o menos que 20 años en ese tema, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Tomás. Hay algunas otras preguntas que nos llegaron con anterioridad y que de algunos miembros del movimiento y también de otras personas que no podían participar en este evento. Una tiene que ver con las proyecciones un poco de la migración. Si ustedes manejan algunas cifras de si va a seguir, si va a parar, si está parando. O sea, ya tú has mencionado algo, pero en proyecciones a 5 años era una de las preguntas. No, mira, utilizo la frase de Cami: cuando uno se pone con bolas de cristal, termina comiendo vidrio molido, ¿no? Ahí no se puede, digamos, es posible que esto se revierta. Por ejemplo, Argentina, que era un país que crecía, bueno, llegó la plaga, pues, ¿no? Además, una plaga doble, que es Fernández y Kirchner. Entonces, bueno, hay gente que se está yendo. Yo he recibido aquí de Argentina a 6 muchachos. Ayer se quedó aquí en la casa empadronándose una muchacha de Venezuela, ¿no?
Bueno, porque la gente está saliendo del país. Proyecciones, el que se pretende hacer proyecciones a la vuelta de 5 años no es posible. Es decir, nadie hubiese previsto lo que se sentara el gobierno, incluso se está planteando, es lo que ha ocurrido por allí, un acuerdo, un encuentro del alto gobierno, un nuevo encuentro del alto gobierno norteamericano con el gobierno venezolano. No sé si es verdad o es de esas bolas que ponen a correr como fake news, pero nadie hubiese pensado que eso iba a ocurrir y ocurrió, y bueno, esa es la realidad, y frente a la realidad no puede seguir respondiendo con las mismas afirmaciones de antes, ¿no? Entonces, no sé, digamos, lo que sí sabemos es que está creciendo, están saliendo 1000 y pico de personas, eso es, se ha reducido como en un tercio la cantidad de gente que salía antes, cada vez es menos posible, hay menos recursos, hay más restricciones. Costa Rica impuso una visa, México también andan persiguiendo, y México es peor que Estados Unidos cuando se trata de perseguir inmigrantes. Entonces, no sé cuál puede ser. Lo que uno puede decir es que mientras este gobierno persista, pese a que subió el 5% y que incluso los economistas estiman el 7%, estamos pasando del subsótano 80 al subsótano 70 o 65, digamos, para llegar nosotros a los niveles de 2013, y eso significa que ya hemos perdido un tiempo. Estamos hablando de que necesitaríamos unos cuantos años de crecimiento sostenido, que no es posible pensarlo con este régimen, porque tienes un sector eléctrico de ruido, una industria petrolera que no es fácil recuperar, es fácil destruir. Recuperar la industria petrolera va a llevar demasiado tiempo y no va a ser posible reconstruirla. Reconstruir lo que se hizo en Benalún, Alcázar, Pausilún, Ferrominera, etcétera, eso es imposible, digamos. Pasar de los... nosotros teníamos 22 millones de toneladas, creo, no recuerdo ahorita exactamente, estamos en 1 millón de toneladas en Ferrominera escasamente. Entonces, estamos hablando de unos números y unas realidades que por mucha propaganda que haga el régimen y los amigos, los aliados, etcétera, es difícil de sostener, porque no hay agua, no hay electricidad, no hay teléfono, no hay internet, no hay nada de lo que se necesita para producir hoy día. Vale, muy bien. En ese mismo sentido, un poco en lo último que estabas diciendo y lo de esos rumores, posibles acuerdos, negociaciones sobre levantamiento de sanciones, reactivación del sector petrolero, todo eso, considerando eso, ¿tienes alguna información, manejas algunas cifras yo sé que no bola de cristal a futuro, pero de regreso de migrantes? Con esas expectativas, ante eso, ¿manejas algo de cifras de ese regreso? Mira, los fenómenos migratorios no son monocausales, es decir, no es que la gente vio que Venezuela creció, pero que además cuando utilizan los datos del movimiento Chacao, Las Mercedes, el Atillo, bueno, el Atillo ya no, porque la electricidad se ha ido y no hay agua desde hace unos cuantos días. Esas son cifras para una cierta élite, pero para el resto del país, que es el que se está yendo, ¿no? El tema es muy complicado. La luz que se ve en el Zulia no es cualquier luz, no es Caracas, que tiene un climita. En el Zulia es capaz de fundir una máquina a las 12 del mediodía a 40 grados, eso es 60 grados, funde cualquier cosa. Pero la gente se está yendo por una situación económica imposible. Con esos dólares no es posible vivir, pese a las remesas que llegan, que están tabuladas de acuerdo a la fuente entre 4.500 y 6.000 millones de dólares, que cubre a una parte importante de la población, un porcentaje elevado, unas cuantas centenas. Ya eso ni siquiera está alcanzando. Entonces, el retorno se produce también. ¿Por qué la gente se está yendo de Argentina? Bueno, porque la inflación en Argentina es más grande que la de Venezuela, ¿no? En este momento. Entonces, porque hay una crisis económica severa. Entonces, bueno, y además la gente le da un déjà vu, y se siente cuando venga la Kirchner decir las cosas que dice y al otro decir las cosas que dice, la gente también le da miedo cuando ve a Castillo. Entonces, bueno, mira, frente a esta locura, me voy. Pero entonces no es solamente porque crece Venezuela, sino porque la situación en Latinoamérica es muy volátil. Fíjate que se ha recompuesto la estructura de movilización. La gente antes salía, primero Estados Unidos hasta 2015. A partir de 2015 la gente se mueve hacia el sur.
pero ahorita estando ya en el sur, se recompone y se mueven hacia Estados Unidos nuevamente. Entonces se han ido 100.000 personas a Estados Unidos, y las cifras últimas de marzo, de cuántas personas han entrado en España, sorprenden. Entonces, estamos hablando de que hay una recomposición, porque no es que la gente está buscando Venezuela porque ya llegó el paraíso, no, es que la situación en Latinoamérica es de una volatilidad y de esa cosa. Nosotros no queremos tener éxito, nosotros le huimos al éxito en Latinoamérica, ¿no? Chile va bien, entonces buscamos a Boric. Perú va creciendo chévere, entonces conseguimos a Castillo. Y los temores que vienen con Colombia y Brasil, bueno, ya basta con AMLO en México. Entonces, bueno, yo no sé para dónde vamos, ¿no? Vale. Había otra pregunta sobre si tenías datos concretos sobre la cantidad de profesionales que se han ido y científicos. Si había algo con respecto a eso, había una pregunta. Mira, todos los datos que andan por ahí algunos son muy sistemáticos. Hay un chamo que hizo unos trabajos sobre LinkedIn, ¿no? Pero no todo el mundo está en LinkedIn. Entonces, pero bueno, ahí hay un trabajo serio. Nosotros cuando hicimos el estudio, conseguimos los siguientes datos. El 91% de los migrantes tenía grado universitario hacia arriba, el 40% tenía maestría, una maestría por lo menos, y el 12% tenía doctorado y postdoctorado. Pero estamos hablando de 2015, era entre 1.600.000, 1.800.000 personas, ¿no? Era otro. Ahora, en la medida en que se extiende más el número de migrantes, se acerca más a los datos de población. Lo que sí es cierto es que, compárelo contra que lo compare, la cantidad de años de educación que tiene el migrante venezolano supera al del país de acogida. O bien en años de escolaridad porque estudió primer año y bachillerato, o bien porque llegó a técnico superior, y en algunos países estamos hablando de que el 60% en República Dominicana, porcentajes similares en Chile, porcentajes similares e incluso superiores en Argentina, porcentajes similares en Perú. Sorprende, pero bueno, tenemos esas aproximaciones. Ahora, quien te diga que tiene los datos no es cierto, porque es muy complicado, es casi que imposible, porque estamos trabajando, los censos se producen y además los censos no llegan en algunos casos a esos niveles de especificidad, pero los censos se producen cada tantos años, y en esos tantos años se generan vacíos y movimientos que, entonces, obtener información censal tiene una cierta utilidad, pero no exactamente para mantener la información actualizada. Tienes que recurrir a otros mecanismos. Por ejemplo, hoy se empadronaron 3 venezolanos aquí en La Rosa. Bueno, esos son 3 venezolanos más que no están contabilizados, aparecerán contabilizados en un cierto momento. Pero bueno, esos son la respuesta es: hay informes parciales, las organizaciones de salud que se han montado, las organizaciones de ingeniería que se han montado, que han hecho encuestas, se consiguen con que no hay, la gente no responde, con que, por ejemplo, en Argentina realmente se habla de que tenemos, por las encuestas que se han hecho, varias, cerca de 20.000 ingenieros, ¿no? Pero es cerca de 20.000, es decir, preciso no lo tenemos. Vale, muchas gracias, Tomás. Les recordamos a los participantes si pueden contestar la encuesta que tenemos en el chat, el link, el enlace para la encuesta sobre el evento para ir mejorando. Recordamos que este es nuestro primer evento y bueno, muchas gracias, Tomás. Néstor, unas palabras. Bueno, Tomás, sumamente agradecidos contigo particularmente y por supuesto con nuestra distinguida audiencia por demás internacional, porque a través de la evaluación que van a hacer, nosotros vamos a ver de qué país se conectaron y vamos a tener su opinión. Nos interesa mucho esa opinión. Y también decirles que el movimiento Araguaney en sus inicios ya está tratando de abrir su compás de participación de personas voluntarias que se quieran incorporar con nosotros, y a través de esa encuesta de evaluación que vamos a hacer de la actividad podemos contactarnos. Entonces, bueno, pues Tomás, nuevamente al equipo organizador, Chema, Tello,
Jonathan, Verónica, Pedro, todos los que estamos, Nelly desde Venezuela también. Muchas gracias y nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Bueno, gracias a ustedes de verdad por la invitación, por permitirme compartir estas ideas. Nosotros andamos en campaña, construyendo donde sea posible. Así que si en Guayana hay interés en la IN, interés en la UNED, interés en la UCAP, yo creo que interés en el mundo sindical también, que lo necesita. Hemos hablado con Tello de eso. Creo que, bueno, ahí hay toda una agenda por construir para ver cómo se reconstruye Guayana, pero además no cómo se reconstruye, sino cómo se reconstruye de cara a los nuevos desafíos energéticos y digitales que vienen en este momento. Así que mil gracias por este tiempo. Hasta luego.